En otros temas, los partidos de derecha y nacionalistas europeos y en casi todo el mundo, también en Estados Unidos, son de los primeros que proponen medidas para frenar la inmigración de personas sin documentos o los que se niegan a tener políticas de refugio y asilo generosas. Aquí en Foro Global te hemos presentado cómo la presión de estos partidos y sus triunfos electorales han significado un endurecimiento de las políticas migratorias en Noruega, en Italia, en Austria y cómo también presionan para esto en Alemania y en Francia. Un reciente estudio contradice los argumentos nacionalistas y revela que la inmigración y los refugiados, fíjate bien, benefician a largo plazo a los países que los reciben. El siguiente trabajo es de la internacionalista Ana Velasco, quien revisó este documento. Veamos. Los migrantes y refugiados aumentan significativamente el PIB per cápita, reducen el desempleo y mejoran las finanzas públicas. El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia encontró que los 15 países que reciben el 85% de las solicitudes de asilo en Europa a largo plazo se beneficiaron con la llegada de migrantes. Los investigadores utilizan datos registrados en los últimos 30 años y sostienen que es la primera vez que se estudia el efecto de los solicitantes de asilo en Europa a tal escala. El último año incluido en el estudio es 2015, cuando estalló la peor crisis de refugiados en Europa y fueron recibidos más de 1 millón de ellos, principalmente de Medio Oriente. Esta crisis fue utilizada políticamente por partidos de extrema derecha al señalar que los migrantes y refugiados mermaban la economía. Pero según el estudio publicado hace unas semanas, el gasto que hacen los gobiernos para recibirlos, conocido como la carga de refugiados, es más que compensado cuando los inmigrantes consiguen un empleo y contribuyen activamente a la economía. Aunque el estudio no incluyó la crisis migrante de 2015, sí consideró 2 picos en el flujo de solicitantes de asilo: la guerra en los Balcanes entre 1991 y 1999 y el inicio de la primavera árabe en 2011. También registraron el alza en la llegada de migrantes permanentes, tras la extensión de la Unión Europea en 2004, cuando ingresaron los países de Europa del Este. A medida que los migrantes y solicitantes de asilo consiguen empleos, también aumenta su consumo y los ingresos del gobierno por medio de impuestos. Uno de los debates más álgidos de los últimos años ha sido la reunificación de familias migrantes. Por ejemplo, en mayo de este año, el Parlamento alemán aprobó una nueva ley con restricciones para la reunificación de las familias de los refugiados sirios, debido a la oposición al tema en algunos sectores del electorado alemán. Sin embargo, la investigación señala que reunir a familias reduce el envío de remesas y aumenta el gasto en el país de acogida. El estudio no contempló la situación de 3 países, Grecia, Luxemburgo y Suiza, debido a que sus datos fiscales anteriores a 1990 no estaban disponibles en los registros de la OCDE que se utilizaron como base. Grecia fue uno de los principales países de entrada de los refugiados a Europa en 2015. Se calcula que más de 1 millón ingresaron ese año, aunque la mayoría siguió su camino a otros destinos como Alemania. El estudio publicado por el Centro de Investigación francés no es el único sobre el impacto de la migración en la economía europea. Una investigación de 2015 del think tank alemán ISA, especializado en economía laboral, encontró que los trabajadores nativos en Dinamarca, que fueron desplazados de sus empleos por la llegada de un gran número de migrantes, pasaron a trabajos mejor calificados y mejor remunerados en otras empresas al cabo de un tiempo, contraponiendo otro de los argumentos usuales de los partidos antiinmigrantes. Para Foro Global, Ana Velasco. Es que ahí están los argumentos y los datos contundentes para quienes se oponen a que haya más refugiados sirios, a que haya más inmigrantes del norte de África, en una Europa que en estos momentos está precisamente enfrentando una de las graves crisis humanitarias del mundo, con todos los refugiados y los inmigrantes que se están quedando varados en las costas europeas y que no están siendo, a quienes no se les está permitiendo el ingreso a territorio europeo.